En este video, Centroamérica Fútbol Club te presenta 13 casos de hermanos que representaron a la selecta a nivel mayor. Los hermanos Cubas. Tanto Max como su hermano mayor Leonel llegaron a forjar en los años 50 y 60 una exitosa carrera en primera división, brillando ambos con la camiseta de Club Deportivo FAS. Sus excelentes campañas en el cuadro tigrillo llevarían a estos hermanos a la selección salvadoreña. Leonel el Negro Cubas llegó a representar a la selecta en 5 partidos internacionales, consiguiendo un subcampeonato en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de 1961. Mientras que su hermano Max el Chele Cubas representó a la selecta en 10 partidos internacionales, consiguiendo 2 subcampeonatos en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de 1961 y en el Campeonato de Naciones de la CONCACAF de 1963. Los hermanos Acevedo. Tanto Elmer como su hermano menor César llegaron a tener una exitosa carrera en primera división. Ambos delanteros brillaron principalmente con la camiseta de Club Deportivo FAS. Elmer se destacaría mayormente en los años 60, mientras que César lo hizo en los años 70. Sus excelentes campañas en el cubil felino llevarían a ambos hermanos a ser convocados a la selección salvadoreña. Elmer Acevedo llegó a vestir la camiseta azul y blanco en los Juegos Olímpicos de México 1968 y en la Copa del Mundo de México 70. Mientras que su hermano menor César La Pizcuchita Acevedo llegó a formar parte del proceso eliminatorio hacia la Copa del Mundo de Argentina 78. Los hermanos Méndez. Tanto Sergio como su hermano menor Mauricio forjaron una excelente carrera en primera división. Sergio el Tabudo Méndez se destacó como un letal delantero que marcó más de 100 goles en equipos como Atlético Marte, Club Deportivo Águila e incluso en el Comunicaciones de Guatemala. Mientras que su hermano Mauricio forjó una larga carrera en equipos como Antel, Santiagueño, Firpo e Independiente. Sus excelentes carreras llevarían a ambos hermanos a la selección salvadoreña. Sergio representó a la selecta en 34 partidos internacionales, participando en los Juegos Olímpicos de México 68 y en la Copa del Mundo de México 70. Mientras que el Negro Méndez llegó a disputar con la azul y blanco las eliminatorias hacia Argentina 78. Los hermanos Cabrera. Tanto Edgar como su hermano menor David tuvieron una exitosa y larga carrera en primera división. Edgar Cabrera fue un habilidoso mediocampista que se destacó mayormente en los años 60, brillando en equipos como Atlético Marte, Juventud Olímpica, Dragón y Platense. Mientras que David Cabrera fue uno de los mejores delanteros en la historia del Salvador, llegando a marcar 242 goles con la camiseta de Club Deportivo FAS. Sus deslumbrantes actuaciones llevarían a ambos hermanos a la selección salvadoreña. Edgar llegó a disputar con la selecta el Campeonato de Naciones de la CONCACAF de 1965, mientras que David representó a la azul y blanco durante 12 años, siendo parte del plantel que estuvo en la Copa del Mundo de México 70. Los hermanos Búcaro. Tanto Jorge como su hermano menor Rafael tuvieron una gran carrera en primera división. Jorge Búcaro se destacó como un mediocampista defensivo que brilló con luz propia en equipos como Águila, Alianza, Platense y Club Deportivo FAS, mientras que su hermano menor, Rafael La Ráfaga Búcaro, tuvo una brillante carrera como delantero, destacándose en equipos como el extinto Adler, Universidad, Once Municipal, Platense e incluso en los Rojos del Municipal de Guatemala. El talento llevaría a ambos hermanos a la selección salvadoreña. Jorge fue parte de la selección que lograría clasificar al Mundial de México 70, mientras que Rafael llegó a disputar con la selecta el Campeonato de Naciones de CONCACAF de 1971. Los hermanos González. En la gran dinastía de los Pachines, fueron 3 los que llegaron a ser seleccionados nacionales. El primero fue Mauricio el Pachín González, un habilidoso mediocampista que se destacaría mayormente en los años 60, brillando en equipos como Atlético Marte, Alianza, Platense y Xelajú de Guatemala. Mauricio fue seleccionado nacional durante 8 años, destacando su participación en 2 campeonatos de naciones de la CONCACAF y los Juegos Olímpicos de México 1968.
Unos años más tarde, debutaría en la selecta su hermano menor Jorge, quien sin lugar a dudas ha sido el mejor futbolista salvadoreño de la historia. El mágico consiguió marcar 21 goles en 62 partidos oficiales con la selecta, participando en 5 eliminatorias mundialistas y siendo clave en la histórica clasificación a España 82. Por esa misma época, otro de la dinastía de los Pachines conseguiría debutar con la selecta. Hablamos de Miguel "La Mica" González, un letal delantero que marcó más de 100 goles en primera división. Con la selecta, La Mica fue parte junto a su hermano Jorge de aquella selección que conseguiría el histórico boleto a España 82. Los hermanos Coreas. Otra gran dinastía en la historia del fútbol salvadoreño fue la de los Coreas Privado, siendo 4 de ellos los que llegaron a ser seleccionados nacionales. El primero fue Luis Abraham "El Muñeco" Coreas, un habilidoso delantero que fue figura en los años 70 en grandes equipos como Águila, Alianza y Firpo. Con la selecta, el Muñeco fue internacional durante 7 años. El siguiente de la dinastía en llegar a la selección fue Salvador "Chamba" Coreas, un talentoso volante ofensivo que brillaría durante 17 años en las filas de Club Deportivo Águila. Con la selecta, Chamba fue 30 veces internacional, participando en las eliminatorias hacia Italia 90 y hacia Estados Unidos 94. Por esas mismas fechas, debutaría Carlos Coreas, el tercero de la dinastía en debutar con la selecta. Carlos fue un veloz extremo que brillaría durante casi una década en Club Deportivo Águila. Con la azul y blanco, Carlos fue 8 veces internacional. El último hermano de la dinastía en debutar con la selecta fue Víctor Coreas, un potente zaguero central que se destacó en equipos como Águila, Firpo, Limeño y Dragón. Con la azul y blanco, Víctor participaría en las eliminatorias hacia Italia 90. Los hermanos Rosales. Tanto William como su hermano menor Héctor forjaron una larga y exitosa carrera en primera división. William "El Pony" Rosales fue un destacado lateral derecho que se destacó en equipos como Platense y Atlético Marte, mientras que su hermano menor Héctor "El Chino" Rosales fue un habilidoso mediocampista que brilló en equipos como Independiente, Club Deportivo Águila y Alianza. El talento de estos hermanos los llevó a compartir vestuario en la selección nacional. William llegó a ser 6 veces internacional con la selecta, mientras que su hermano Héctor llegó a vestir 8 veces la camiseta nacional, siendo parte del proceso eliminatorio hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Los hermanos Ramírez Peñate. Tanto Óscar como su hermano menor Guillermo hicieron prácticamente toda su carrera en primera división en las filas del Atlético Marte. Sus buenas campañas en el equipo carabinero llevarían a ambos hermanos a compartir vestuario también en la selección. Con la selecta, Óscar llegó a disputar 5 partidos internacionales, todos de carácter amistoso, mientras que su hermano Guillermo también lograría disputar 5 partidos internacionales con la selecta, todos también de carácter amistoso. Los hermanos Corrales. Tanto Magdonio como su hermano menor Rudis fueron 2 letales delanteros que tuvieron una destacada carrera en primera división. Magdonio fue un veloz ariete que se destacó en equipos como Limeño, Atlético Balboa, Metapán y Águila, mientras que Rudis fue un letal delantero que marcó 129 goles en primera división en equipos como Municipal Limeño, Águila, Alianza y Dragón. Sus excelentes números llevarían a ambos hermanos a ser convocados a la selección. Con la selecta, Magdonio solo llegó a disputar 5 partidos internacionales, destacando su participación en la Copa UNCAF de 1999, mientras que su hermano Rudis fue 77 veces internacional, disputando con la selecta 5 Copas UNCAF, 4 Copas Oro y 3 eliminatorias mundialistas. Los hermanos Salas. Tanto Denis como su hermano menor Jaime forjaron una gran carrera en el fútbol profesional. Denis fue un mediocampista defensivo que se destacó en primera con el extinto San Salvador y con Luis Ángel Firpo, mientras que su hermano Jaime ha labrado una larga carrera, destacando su paso por los Rojos del Municipal, donde acumula más de 300 partidos en el fútbol guatemalteco. La calidad de ambos los llevaría a compartir vestuario en la selección. Antes de ser castigado de por vida, Denis llegó a disputar 82 partidos internacionales con la selecta,
mientras que su hermano Jaime acumula 75 partidos oficiales con la azul y blanco, participando con la selecta en 2 Copas UNCAF, 4 Copas Oro y 3 eliminatorias mundialistas. Los hermanos Seren. Tanto Darwin como su hermano menor Oscar han forjado una exitosa carrera como profesionales. Darwin ha sido un destacado mediocampista que tuvo sus mejores años en la MLS, donde disputó más de 180 partidos en equipos como Orlando City, San Jose Earthquakes y Houston Dynamo. Mientras que su hermano Oscar se ha destacado como un veloz extremo que tuvo sus mejores años con los Albos de la Alianza, donde conquistó 6 campeonatos. La calidad de estos hermanos los llevaría a la selección salvadoreña. Darwin ha sido 88 veces internacional, siendo el futbolista con más partidos en la historia de la selecta, mientras que Oscar acumula 38 partidos oficiales con la azul y blanco, habiendo participado en 2 Copas Oro y una eliminatoria mundialista. Los hermanos Gil. En 2023, la selección salvadoreña contará por primera vez en su historia con 3 hermanos en el plantel. Hablamos de Brian, Cristian y Mayer Gil, 3 delanteros nacidos en Colombia, pero criados en El Salvador. Cristian juega en Club Deportivo FAS y es el mayor de los hermanos Gil. Acumula ya 11 partidos oficiales con la selecta. Mayer es el menor de los hermanos y juega en el Alianza Petrolera de Colombia. En 2022 tuvo su debut oficial con la selección mayor salvadoreña. Y recientemente se unió a la selecta también Brian Gil, veloz delantero que juega en el Deportes Tolima de la Primera División colombiana. En El Salvador, Brian pasó por equipos de la primera y segunda categoría, y es muy recordado por su paso en Club Deportivo FAS.